El espacio que recorreremos el día de hoy está inspirado en la trova yucateca. La trova se caracteriza por su tono romántico y por sus emociones profundas. Crea ambientes íntimos y cálidos, al igual que este hotel, donde además cada habitación está inspirada en una canción diferente. ¿Quieren ver cómo se ve la trova convertida en un hotel boutique de lujo? Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en el centro de Mérida, en una ubicación privilegiada, a tan solo unos pasos de varios puntos de interés turístico, como es Paseo de Montejo, el Corredor Gastronómico, el Parque de Santa Lucía y el Parque de Santana. Un lugar ideal para quien decide visitar Mérida. Normalmente los tenemos acostumbrados a enseñarles propiedades que son producto de una división de una casa más grande que dividieron en varias partes. Pues hoy es el caso completamente contrario, en donde esta fachada que tenemos atrás es producto de unificar dos propiedades, una de 5 metros de frente y otra de 15 metros. Una de 1909 y una de 1915, en donde al final dio como resultado una fachada de 20 metros de frente por 60 metros de fondo. Increíble. Así que amigas y amigos, prepárense, que hoy es un capítulo lleno de sorpresas. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! Me encantaría que estuvieran aquí para ver lo que estoy viendo. Un remate visual que nos da la bienvenida a este espacio que está increíble. Vengan, acompáñenme a verlo. Miren nada más, vegetación por todas partes. Se nota que este es un espacio intervenido, pero que al mismo tiempo respetaron la historia. De hecho, este espacio en algún momento se utilizó para guardar carretas, como varios de los espacios que hemos recorrido. Y para que les quede un poquito más clara la distribución, de este lado tenemos la parte de back of house de la cocina. Por acá estas escaleras que nos conectan con un roof que el día de mañana se puede utilizar como un venue. Por este pasillo llegamos al corazón de este hotel, el que nos distribuye también hacia las habitaciones. Y por acá tenemos el acceso hacia la recepción. Vamos a conocerla. Me encantaría que estuvieran acá para tener la experiencia sensorial completa, desde la amplitud que nos dan estos espacios, como los olores que nos reciben. De verdad está increíble. Y es que este espacio funge como el lobby o la recepción para los huéspedes que se hospeden en cualquiera de las 14 habitaciones que tenemos. De hecho, 8 son suites y 6 son dobles. Y algo que nos encantó es que aquí podemos ver cómo estas alturas dan este sentimiento de amplitud, pero lo interesante es que son las alturas originales de la propiedad. Aquí lo que hicieron fue colar de nuevo la losa, ya que la estructura era un poco riesgosa y la verdad es que quedó muy bien. Aprovecharon también la intervención para agregar ese cajillo, tanto de este lado como también en esta segunda crujía, el cual detrás esconde unos ganchos que el día de mañana van a servir para colgar piezas de arte, probablemente de artistas locales, y seguramente que se va a ver increíble. Algo que me encanta de este lugar es que te da una digna bienvenida para todo aquel que se hospeda aquí, y nos encanta porque se siente muy pulcro, muy limpio, muy ordenado, pero al mismo tiempo reconoce o deja en evidencia el valor histórico de la propiedad, como es el caso de esa franja que tenemos en la parte superior que deja ver los vestigios de lo que algún momento fue esta propiedad. Nos encantó. Además es una mezcla perfecta, también con esta enorme lámpara, con hoja de latón, con pintura de baño de oro que quedó increíble. Y es que aquí en este hotel, en todos los espacios, hicieron un uso impecable de las lámparas, como esta colgante que tenemos detrás, o los arbotantes que incluyeron también en las paredes, como este que tiene una forma de hoja, o los que tenemos detrás. Bueno, van a darse cuenta, a lo largo de todo el recorrido vamos a ver lámparas muy bonitas. Y desde acá nos podemos ir ya sea a la parte del bar donde tenemos la barra, donde tenemos las mesas. Por acá tenemos una puerta de herrería que ilumina este espacio y por aquí el pasillo que nos distribuye hacia las habitaciones. Pero antes de ver eso, vamos a conocer el bar. ¡Wow! Está increíble. Además, la mezcla de los materiales. De este lado tenemos la pared de mampostería al descubierto, el cual es la que se encontraron al momento de llegar a la propiedad, la descubrieron, le aplicaron también el sellador para que no esté tirando polvo y miren qué bonito quedó. Y además complementa perfecto
con esa estructura de madera, la cual utilizan para poder poner todas las botellas y que queda muy bonito con el fondo de chucún y la iluminación con tira de luz LED que aparece en algunos de estos. Nos encantó. Oigan, y miren nada más, voy a hacer esto un costado para que lo vean mejor. Miren qué bonita, si ve esta barra con esta rajuela, nos encantó el detalle, quedó muy bien. Y de hecho, ¿saben qué? Esta tiene una tira de LED. Déjame encuentro el apagador para que veamos cómo se ve. Quería interactuar, pero ya no encuentro el apagador, bro. ¿Prendió? Pero no apagaste la otra. Ok, si tú fueras una tira de luz LED, ¿dónde te esconderías? ¡Ah! Lo logramos. ¿Qué tal? Qué bonito se ve. ¿Qué le sirvo? ¿Una limonadita? Sin azúcar, por favor. No, pero vean qué bonito se ve. Además aprovecharon para recubrir esta barra con este granito negro e incluyeron estas sillas que dan esa apariencia como, bueno, de entrada son de herrería, pero como si fueran de otra época. Nos encantó. También aprovecharon para renovar los pisos de pasta que tenemos tanto en este espacio como los que veíamos anteriormente. Aquí utilizaron este tono verde que cambia cuando entramos a este salón. Es más, vengan a ver este salón que tiene un detalle muy bonito en las paredes. Y de nuevo las lámparas. ¡Wow! Miren nada más. Aquí incluyeron estas enormes placas de madera, las cuales tienen estos orificios con la intención de simular el tradicional bordado punto de cruz que es tan típico de esta región. Quedó muy bonito. De hecho, aquí también tenemos una de las puertas que nos conectan hacia la parte de la fachada que veíamos anteriormente. Y en la parte superior, estas enormes y majestuosas lámparas que además, cuando el aire acondicionado está prendido, genera esa sensación de movimiento y dinamismo que hace que se vea espectacular. Nos encantó. Oigan, bueno, vamos a seguir, que hay muchos espacios más por recorrer. ¡Qué bonito! De verdad, se ve verde por doquier, salvo obviamente en el pasillo que nos conecta con las habitaciones. Y vengan por acá. Justo aquí tenemos uno de los elementos que es de mis partes favoritas de esta propiedad. Este justo es el remate visual que nos dio la bienvenida a esta propiedad en cuanto entramos. Y en donde yace este majestuoso árbol de álamo que nos encantó. Y miren, podemos ver incluso que tiene como una marca en la parte superior que nos hace creer que en algún momento probablemente tuvo una losa y creció alrededor de ella. De verdad, está increíble. Un dato curioso es que los álamos por lo general se encuentran en lugares en donde abajo hay agua. Es por eso que cuando van a visitar cenotes, probablemente se encuentran árboles de álamo en donde sus raíces van bajando como si fueran largas lianas buscando el agua. De hecho, se sabe que la antigua cultura maya solía utilizar estos árboles como un espacio o un punto de descanso o un punto para comer. Y es con esa intención en mente que aquí decidieron incluir justo a un costado el restaurante que da servicio tanto a los huéspedes como también al público en general, al igual que el bar, pero también se encuentra justo a un costado del área de descanso. Está increíble, nos encantó. Oigan, ahorita hay gente en el restaurante, así que no vamos a poder entrar, pero ahorita regresamos hacia allá. Antes quisiera enseñarles también lo bonito que quedó este espacio. Justo en el centro colocaron esa pared de mampostería aparente en donde viene el nombre del hotel, Adoro, Hotel Boutique. Rodeado todo de vegetación, en donde aquí en vez de utilizar pasto, utilizaron una alfombra de teléfonos. Está increíble, pareciera call center. Un muy buen tip para espacios con sombra en donde el pasto no puede proliferar. Está increíble. Oigan, y por acá tenemos también este baño que sirve para dar servicio a quienes vengan al restaurante, al bar o quien esté en la zona de la piscina. Y aquí podemos ver un lavabo que nos encantó. Esta es una sola pieza. Imagínense lo que pesa esto, amigas y amigos. Está increíble. Es una pieza de piedra crema maya a la cual le cortaron o le hicieron esta forma de lavabo que quedó increíble en cada uno de los costados. Y detrás mío tenemos el baño de niños y el baño de niñas. Y vengan por acá. Tenemos este pasillo, el cual nos conecta con las 7 recámaras que tenemos en la planta baja y con las escaleras que nos conectan con las 7 recámaras que tenemos en la planta alta. Y un detalle que nos encantó es este caminito que trazaron con mosaicos de pasta, los cuales complementaron alrededor con este mosaico de mármol travertino de largo libre. Está increíble, la verdad es que muy bonita combinación. Vengan a ver esto es un detalle muy importante. Como recordarán, les dijimos en la intro que este hotel está inspirado en la trova yucateca. Bueno, pues cada una de las 14 habitaciones, además de tener un diseño único, tiene un nombre. En este caso es el nombre Flamboyanes, el cual se inspiró en una canción de trova yucateca y que adentro tiene elementos que hacen alusión a esta canción, es decir, parte de la letra. Para decirlo más poéticamente, son canciones hechas habitaciones. Por cierto,
Si quieren vivir la experiencia completa, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción para que puedan venir a vivir estos espacios. Seguro que los van a disfrutar. Oigan, pero antes de ir a las habitaciones, creo que es importante que visitemos esta deliciosa área. Vamos a verla. La zona social que nos encontramos en la planta baja de este hotel está dividido principalmente en 3 secciones. La zona de la piscina, esta zona de salitas y por acá esta área más chill, la cual se encuentra rodeada completamente de agua. En lo personal fue de mis spots favoritos, con los detalles justo de estas fuentes, con el detalle de la iluminación, también el piso de madera y por aquí este árbol que nos protege durante el día y nos da muchísima sombra. Está increíble, además me encanta el sonido del agua cayendo. De este lado tenemos la zona de las salas, donde tenemos 2 salitas con espacio para hasta 4 o 5 personas cada una, donde vemos de nuevo las hermosas lámparas y que se conecta muy bien con la zona de la piscina. Una piscina de muy buenas dimensiones, con esos acabados de chucum que hacen que le dé ese tono turquesa, que bueno, igual con las luces cambia de color. Además, con espacio suficiente para un asoleadero y en donde tenemos diferentes alturas en la piscina para que el día de mañana podamos relajarnos. Cabe destacar que en este hotel no se admiten niños, así que esto es para que estemos más relajados. Y además no podía faltar la vegetación alrededor de todo este espacio. Oigan, ahora sí, vamos a conocer una de las habitaciones que cada una es diferente y seguro que se van a enamorar de todas las que les vamos a enseñar. Vengan, vamos a conocer la habitación del pájaro azul. ¡Wow! En esta recámara, vaya que le hicieron honor a su nombre. Podemos ver que incluyeron estos mosaicos de pasta con este diseño tan único con pájaros azules. Además lo complementaron también con unos frescos que vemos en las paredes en donde también podemos ver pajaritos azules. Quedó muy bonito y muy original. Aquí mantuvieron la pared de mampostería al descubierto con este pequeño perfil de aluminio que divide con la parte de chucum en donde utilizaron el mural. Y en la parte de arriba podemos ver un falso plafón que complementaron muy bien con esa parte y esas placas de madera que con esa iluminación LED hace que se vea muy elegante, me encantó. Complementa muy bien con la estructura de madera que utilizaron para esta cama en formato king size, que de verdad se ve bastante sabrosa. Estoy a punto de saltar y disfrutarla, pero bueno, tenemos que seguir con el recorrido, que hay muchas habitaciones padrísimas. Esta habitación tiene muy buenas dimensiones, incluso tenemos espacio para meter esas 2 banquitas y por acá tenemos su propio baño. Ah, por cierto, de este lado, una de mis partes favoritas de las habitaciones de planta baja es que todas tienen piscina. Aquí podemos ver este espacio tan coqueto e ideal para venir a relajarnos. Me encantó. Imagínense que cada habitación de la planta baja tiene una como estas. Por si no fuera suficiente la enorme piscina que tenemos afuera. Y acá tenemos también este baño donde vemos de nuevo el detalle de la rajuela, complementado muy bien con toda esta cancelería de cristal templado que de este lado oculta la zona del WC y por acá la parte de la regadera. Nos encantó. Oigan, vamos a conocer una de las habitaciones que tenemos al fondo. Estas son las suites de las más grandes y en lo personal de mis favoritas. Vamos a ver. Oigan, vamos a conocer las habitaciones del fondo antes de subir a ver las que se encuentran en planta alta. ¡Wow! Miren qué remate visual, está padrísimo. Qué bonito detalle. Este hotel está lleno de sorpresas. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta banca de enamorados, la cual probablemente si han venido a Mérida se la han encontrado en Paseo de Montejo o en diferentes sitios turísticos. Muy tradicional y muy romántica, si me preguntan a mí. Muy alineado con el estilo de la trova. Vamos a conocer una de las habitaciones. Esta habitación recibe el nombre de Reina de Reinas y vaya que es digna de una reina. Está increíble, nos encantó tanto las dimensiones como también el detalle que vemos en los pisos. Aquí vemos cómo mantuvieron el formato de mármol travertino y lo acompañaron de este largo tapete de pisos de pasta. Está padrísimo y es que esta habitación es de muy buen tamaño, con espacio suficiente para tener una sala. De ese lado el mueble que sirve como closet con el frigobar y por aquí este mueble que sirve como división entre la parte de la cama y esta salita. Está buenísimo. También detrás mío podemos ver que tenemos este enorme ventanal que nos conecta con la zona de la piscina, pero ahorita llegamos a eso. Por acá tenemos este control que nos ayuda
a abrir y a cerrar las cortinas. Esta de hecho tenemos dos cortinas, una clarita y una blackout. A ver, vamos a ver cómo funciona. Bro, creo que es la tele más bien. Ah, ¿verdad? Este control sirve para subir y bajar la tele, la cual se esconde en este mueble con la intención de no bloquear la visual y al mismo tiempo poder incluir una televisión sin que esté tan lejos de la cama. Una excelente solución y según nos cuentan, es algo que no resulta tan caro. Ahí se las dejamos por si les sirve para sus proyectos. También podemos ver que de este lado tenemos espacio suficiente para incluir una cama en formato king size. Yo por el nombre de la habitación le hubiera puesto una queen size. Pero bueno, la verdad es que esta resulta más cómoda. Podemos ver que esta la decoraron con una tira de luz LED que está por la parte de abajo y que se extiende a lo largo de toda la pared, continuando también por el techo y alrededor de esta placa de madera. Está increíble, nos encantó ese detalle, está padrísimo. Podemos ver que también en este cuarto incluyeron un falso plafón, detrás del cual se esconden tanto las instalaciones y las rieles sobre las que corren las cortinas, y también facilitar la instalación de todo el tema eléctrico, así como esta parte de madera. De hecho, aquí probablemente utilizaron tabla roca o también pudieron haber utilizado unas placas de Duroc. Este es el cemento hecho tablero. Vienen unos paños de 1.22 por 2.44 y sirve precisamente para construcciones ligeras que no tienen que sostener mucho peso y que al mismo tiempo te permite tener las ventajas del concreto. Es decir, es bastante resistente en cuanto a la humedad, al fuego y hasta los hongos. Este es de la marca USG, los creadores del término tabla roca. Así que si quieren más información para conocer todos los beneficios de este producto, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción. Por acá, un detalle que nos encantó de esta propiedad son estos guiños en los cuales aquí decidieron incluir esta pieza de ajedrez de una reina. De nuevo, haciendo alusión a su nombre. Está buenísimo. De ese lado tenemos también acceso al baño que seguramente les va a encantar. Vamos a ver. ¡Wow! Me encantan los espacios con buenas alturas, se sienten muy amplio. En este baño tuvieron espacio suficiente para incluir dos lavabos en este formato de piedra. Esta es una sola pieza y se ve padrísimo en esos tonos negros que complementan muy bien con esos tonos arena que tenemos acá. Además, con la decoración de los mosaicos de pasta, que utilizaron de hecho aquí el mismo tono azul rey, debe haber sido azul reina. Ya te vi, Homero, es muy bonito. El mismo tono azul rey que veíamos en la habitación. De este lado tenemos la zona más privada con el WC, detrás de esta puerta de cristal con la parte de abajo esmerilada y por aquí una regadera increíble. Esta utilizaron una cobertura de madera tanto en la parte del piso como también en la pared y de ese lado en el techo. Únicamente tiene dos paredes que son de cristal, lo cual lo hace súper atractiva al momento de tomar una ducha. Está padrísima. Y esta cae completamente desde arriba, en 90 grados. Además, esta nos conecta directamente con la zona de la piscina, la cual es exclusiva de esta habitación. Está de verdad increíble. Ya me vi. La verdad yo creo que gozaría muchísimo de esta habitación. Ahí en la parte de afuera podemos ver que tiene incluso una pequeña ranura desde la cual sale una fuente que termina de decorar con el sonido del agua cayendo. Está padrísima. Bueno, vamos a ver otra habitación que todavía hay más espacios por conocer. Oigan, vamos a aprovechar que dejaron esta abierta para conocerla. Esta se llama el colibrí y la flor y podemos ver el detalle del colibrí en la pared que hace alusión al nombre de esta habitación. Y una habitación además preciosa, con muy buenas dimensiones. De ese lado tenemos incluso una lámpara muy única con ese tablero de madera. Por acá una sala como la que habíamos visto anteriormente. Cama en formato king size con el detalle también de los pisos de pasta que ayuda a unificar el espacio. El mismo mueble que esta vez ya sabemos para qué sirve el control, debajo del cual se esconde una tele y detrás mío vean este impresionante espacio privado para quien decida quedarse en esta habitación. Está increíble. Una piscina de muy buenas dimensiones. Tengo que confesar que hemos visitado casas con piscinas mucho más chicas que esta y que esta además está padrísima. Además nos encontramos hasta el fondo de la propiedad, por lo cual tenemos un espacio muy privado. Al fondo también decidieron utilizar ese formato de madera tipo deck. Este no es de madera, ya que el mantenimiento sería muy tardado. Y con esto podemos solucionar tanto tema de mantenimiento como de estética. Está muy bonito. Ya también con su pequeña jardinera. Además, a un costado tiene acceso directo hacia el baño, que es muy similar al que veíamos anteriormente. Solo que en este utilizaron una meseta de granito negra con los mismos lavabos de una sola pieza. Pero bueno, continuemos con el recorrido, que aún hay más espacios por conocer. Vamos.
¡Wow! Vean qué bonito detalle del barandal, que además es de herrería y armoniza muy bien con la estructura metálica que veíamos en el pasillo. Excelente mezcla entre herrería y madera, nos encantó. Vamos para arriba. Y antes de conocer la siguiente habitación, aquí tenemos este pasillo que del lado izquierdo nos conecta con la zona del gimnasio y el área de trabajo, además de otras 2 habitaciones, y de este lado tenemos más habitaciones. Y detrás mío tenemos este espacio que es como una salita, aquí de hecho con esta mesa en formato alto, un espacio para 6 personas, ideal para venir a relajarte, disfrutar del día a esta hora en la tardecita o en la mañana. Y es que además vengan a ver qué bonita vista. Nos encantó, de verdad es un pequeño oasis en medio del centro, con tanta vegetación, ese enorme álamo y las fuentes que tenemos abajo. ¡Wow! Da ganas de quedarse a dormir acá. Bueno, vamos a conocer una más de las habitaciones que seguramente les va a encantar. Vamos de este lado. Para darle un poquito de sabor a este recorrido, conozcamos el granito de sal. Vamos a ver. Wow. Esta habitación tiene unas dimensiones similares a la de Pájaro Azul. Aquí podemos ver que repitieron la hazaña de las lámparas colgantes, pero este es un estilo diferente, ya que cada habitación tiene su propio estilo. Aquí incluso con espacio suficiente para una cama king size con una cabecera y una base de cama súper original y muy bonita. Además, otro detalle que nos encantó fueron los techos. En vez de utilizar un falso plafón, aquí tenemos ese marco que sirve ahora sí que para enmarcar todo el techo y que lo decoraron también con esa tira de luz LED que hace que se vea tan bonito. De este lado tenemos la tele y también este espacio de almacenamiento con ese tejido de nequén, y por acá este detalle que quedó bien padre. Tenemos la mampostería al descubierto, dividida por esta pequeña tira de madera, y en la parte de arriba está acabado tipo chucum, en donde podemos ver parte de la letra de la canción que se inspiraron para hacer esta habitación. Dame pasión y consuelo, dale sabor a mi vida como un granito de sal. Qué bonito, amigas y amigos, qué bonito. ¿Qué te sucede? Vamos a conocer el baño, que además ese también está bien bonito. ¡Wow! Como pueden ver, aquí tenemos un tragaluz y de ese lado una enorme ventana. Tenemos el formato de lavabo para una persona, detrás el área de WC y por aquí una hermosa tina, ideal para venir a relajarte después de una larga caminata por Paseo de Montejo, por el corredor gastronómico o cualquiera de las hermosas atracciones que tiene Mérida. Si no conocen, tienen que venir a conocer y aprovechan para avisarnos y saludarnos. Aquí tenemos también esta regadera, la parte de abajo con deck de madera para no enfriarnos los pies, y en la parte de arriba también, y de las que me gustan, que caen en 90 grados. Oigan, vamos para afuera que vamos a ver si ya no hay nadie en el restaurante y podemos grabarlo de una vez. Vengan, acompáñenme. Sí, está libre. Vamos a verlo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y como recordarán que les dijimos hace un rato en el video, a un costado del álamo, para la cultura maya, era el lugar ideal para relajarse o para comer. Y este es un espacio perfecto para venir a gozar de los sagrados alimentos, ya que estamos rodeados prácticamente de vegetación, y esto lo podemos percibir gracias a que 2 de las 4 paredes son prácticamente puro cristal. Además, se siente un espacio muy amplio gracias a los 7.2 metros de altura que tenemos en esta zona, la cual aprovecharon para incluir estas enormes lámparas colgantes que terminan de decorar y le dan muchísima personalidad a este restaurante. Otro detalle que nos encantó fue este acabado que sirve para proteger y permitir que la pared respire, en donde mantuvieron la mampostería al descubierto y lo complementaron muy bien con este estuco especializado que tenemos acá. Vengan a ver qué bonita vista tenemos desde todas las mesas de este restaurante, está increíble. Desde aquí podemos ver la piscina, la fuente y toda la vegetación que conocimos hace un momento. Oigan, y si disfrutaron de este recorrido en donde conocimos un hotel verdaderamente impresionante, donde mezclan la arquitectura tradicional con lo moderno y con un hilo conductor de inspiración, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.